Bueno, al principio es el O, la letra O del acrónimo de Solid, se llama Open Close Principle, o en español sería abierto cerrado, y nos dice que las entidades de software, ya sean clases, módulos, funciones, etcétera, todas deben estar abiertas para extensión y cerradas para modificación. Eso pues suena como que muy contradictorio, pero lo voy a tratar de explicar usando una analogía del Game Boy. El Game Boy pues puede recibir cualquier cartucho que sea compatible con él. Y gracias a que podemos ponerle cualquier cartucho, podemos jugar cualquier videojuego. Eso es lo que significa abierto para extensión. Cerrado para modificación es que para yo poder jugar un nuevo juego en el Game Boy, no es necesario que yo le modifique el hardware, que lo desadornille, que lo abra y que le modifique cosas de los circuitos. Eso es cerrado para modificación. Y es una analogía, pues creo que cercana a la aplicación del principio de Open Close. Y pues básicamente se refiere a eso, abierto para extensión, poder agregar nuevas cosas, pero sin modificar las que ya tenemos. Ok. Ahora, ¿cómo es que agregamos nuevas cosas? O, pues sí, o sea, ¿cómo no? Si le agregamos, pero no le agregamos. Bueno, pues hay varios mecanismos de extensión. Está la herencia, las interfaces, e incluso otros como la agregación o la composición. Estos mecanismos se prefieren en lugar de modificar el código existente, que sería algo así como estos mecanismos son nuevos cartuchitos en lugar de modificar el Game Boy que ya tenemos. Para este ejemplo, pues tenemos esta clase que es figura y tiene un método que dibuja figuras, recibe un objeto de figura. El problema es cómo lo implementaron, porque tanto la clase círculo como la clase cuadrado tienen su propio método para dibujar, que es draw square y draw circle. Esto en la implementación de dibujar todo, cualquier figura, nos trae un problema porque tenemos que estar checando si es una clase de tipo cuadrado, si es una clase de tipo círculo, y ya dependiendo de eso, castearlo y usar su respectivo método. El ¿Y qué problema pasa? de esto, Sí, perdón, adelante. el problema de es, por ejemplo, si yo tengo 20 figuras nuevas, tengo que regresarme a mi Game Boy y modificarlo. Entonces tendría que ser un switch con 20 casos, cosa que pues es poco mantenible y va a ser como muy complicado de mantener, incluso de realizar. Entonces la solución aplicando el principio open close es que la clase abstracta shape tenga un método draw y un método draw all, que es el draw all es el que estábamos viendo antes. Y el draw es el que va a implementar tanto cuadrado como círculo. De esta forma, cuando la clase forma, la clase shape quiera usar su método draw all, ya no tiene que estar revisando si es una figura de tal tipo o si es de otra. Simplemente va a usar su método draw, que va a ser común a todas sus clases heredadas. ¿Iba a decir algo, Inge? No, nada, ¿y qué pasaba si alguien te pedía más figuras, pero ya lo explicaste? Ah, vale, vale. Ok. Bueno, el ejemplo que vimos anterior es un ejemplo de extensión usando herencia. Ahorita vamos a ver otro que es usando agregación. Este es la mala práctica. En contexto rápido es un videojuego de un Pokémon que tienes que ir cuidando. En una fase inicial este Pokémon tiene únicamente dos necesidades, que es la de nutrientes y la de entretenimiento. Entonces, en esta mala práctica del código tenemos el Pokémon, se le crea su necesidad de nutrientes y de entretenimiento. Y aquí está algo de lo que vamos a ver de por qué esto no es bueno. Porque tiene su método it que satisface su necesidad de nutrientes y su método play que satisface su necesidad de entretenimiento. Vamos a ver un poco más del mal código. Ahora, en nuestra clase principal game, en su método start tenemos el menú. Este menú es este de aquí abajo que dice print menu y tiene fit.
y Play para la de nutrientes y para la de entretenimiento. Ahora, también tiene opción 2 pues para alimentar y mandar a traer el método de alimentar el Pokémon. La opción 3 para mandar a traer el método de jugar con el Pokémon. El problema es que esto se hace una bola de nieve. ¿Por qué? Porque si yo necesito 5 necesidades nuevas, tengo que ir a modificar la clase Pokémon, agregarle nuevas necesidades, agregarle nuevos métodos para satisfacer esas necesidades. Tengo que venir a la clase juego y agregar todas esas nuevas opciones al menú y el levels también, a expandirlo para agregar todas esas nuevas necesidades que quiero. Ok. ¿Sí me expliqué ahí? Sí, bueno, yo sí entendí. Muchachos, ¿alguna pregunta? No, todo está bien. No, todo muy bien. Ok. Adelante, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Yo lo abstraí así. Eh, Mi opción 0 y mi opción 1 esas no importa, lleva lo que pase, esas siempre van a existir. Las opciones de feed y play son opciones relacionadas a la necesidad del Pokémon y tienen un comportamiento muy similar. Y de hecho, si me llegan a pedir más necesidades para el Pokémon, van a ser de este tipo. Entonces, lo que hice fue abstraer esa parte, crear una clase de option menu que tiene su texto. Este va a ser para cuando se muestre el menú y su necesidad. Y para poder manejar la parte de ya no tener que estarlo agregando al Pokémon y ya no tener que estarlo agregando al menú. Para, bueno, en el Switch, que en el Levels, que diga, que se esté ejecutando una cosa u otra. Este menú option tiene un método que se llama execute, que va a hacer lo que nos va a hacer, nos va a hacer lo que hacíamos antes. Pero ahora con la ventaja de que podemos agregar las opciones de menú que nosotros queramos. Ahora, en la clase, bueno, sí me di a entender en la parte de menu option. Sí, ¿sabes qué? Sí. Creo que podemos hacer esto. ¿Mm? A ver qué les parece. Espera, voy a pausar el video. Ok. Retomo desde ayer, ¿no? Sí, Vale. Bueno, aquí solamente quería mencionar que la extensión se logra por medio de la herencia. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de extensión por medio de la agregación. Ok. Bueno, primero voy a dar un poco de contexto. Eh, Básicamente es el diseño de un juego de comando de la consola. Este es para cuidar un Pokémon que inicialmente puedes escuchar su estado de ánimo, puedes alimentarlo o puedes jugar con él. Específicamente alimentarlo y jugar con él corresponde a dos necesidades que tiene el Pokémon, que es la de nutrientes y la de entretenimiento. Y bueno, un poquito más, que no es tan relevante para este caso, pero si alguna de las dos necesidades no están satisfechas, pues el Pokémon expresa insatisfacción y si las dos están satisfechas, expresa felicidad. Ok. Entonces, este fue el diseño inicial que hice que pues rompe totalmente con el principio de Open Close. Ahorita voy a explicar a fondo por qué. Bueno, para empezar tenemos la clase juego, que en específico nos interesan estos dos métodos, el de print menu y el de game. Eh, Punto importante antes. La agregación de lo que se va a hacer es de las opciones de menú relacionadas a las necesidades del Pokémon. Lo que es salir del juego lo que es salir del juego y echar al Pokémon, eso no se va a tomar en cuenta para lograr esta extensión, ¿vale? Simplemente se van a extender las funcionalidades de nuevas necesidades que puede tener el Pokémon, como dormir o cariño, ese tipo de necesidades son las que vamos a tratar de extender. Entonces, para explicar por qué está mal este diseño, me voy a centrar en las necesidades que son como requisitos iniciales, que es la de alimentación y la de jugar. Entonces, en el método de print menu, yo tengo un string que tiene las dos opciones iniciales y otras dos opciones que son la 2 y la 3,
que es alimentar y jugar con el Pokémon. Ahora también tengo una serie de events, o bueno, Elif en este caso, y tengo la opción 2 que invoca un método de player para alimentar al Pokémon, y la opción 3 que invoca otro método de player para jugar con el Pokémon. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Todo No, bien. todo bien. Vale. Ok. Bueno, ahora en la clase de player, pues tengo varios métodos, pero los que nos interesan para entender por qué está mal son estos, que es Feed Pokémon y Play with Pokémon, que son los que manda a traer la clase Game. Y a su vez, manda a traer otro método de Pokémon. En el caso de Pokémon, manda a traer el método Eat para alimentarlo y el método Play para jugar con él. Luego, si nos vamos a la clase de Pokémon, eh, aquí hay varias cosas mal. La primera es que las necesidades se instancian directamente en el constructor. Los nutrientes se instancian aquí, la necesidad de entretenimiento se instancia aquí, luego estas instancias se agregan a una lista y cada necesidad tiene su propio método para ser satisfecha o para incrementar su nivel de satisfacción. En el caso de las nutrientes, el método eat, y en el caso del entendimiento, el método play. Entonces, básicamente hasta el momento tenemos esto. Para cada necesidad nueva que tenga el Pokémon, tenemos un método en Player, un método en Pokémon y ya, este método invoca es siempre el mismo método de la necesidad. Y esto es para el caso de la necesidad de nutrientes. En el caso del entrenamiento tenemos el mismo flujo. En Game mandando a traer un método de Player, Player manda a traer un método de Pokémon y ya, se manda a traer el mismo método de la necesidad. Siempre se manda a traer ese mismo método para la necesidad. Hasta ahí sí me di a entender. Pues sí, yo sí entiendo. Sí, Sí. sí. Bueno, entonces el problema con este diseño, con este planteamiento, es que si agregamos una nueva necesidad, tendríamos que crear un nuevo método en Player, un nuevo método en Pokémon, e incluso modificar la clase Game, porque tendríamos que ir a cambiar este string, tendríamos que agregar otro elif. Entonces eso rompe completamente con el principio de Open Close, porque no está cerrado a modificación. Efectivamente lo rompe porque si queremos agregar algo nuevo, tenemos que modificar lo existente. Lo ideal es agregar algo nuevo sin modificar lo que ya tenemos para que se cumpla el principio de abierto para extensión y cerrado para modificación. Entonces, ¿cómo fue que yo planteé la solución? Bueno, pues como en específico quería abstraer esta parte de las funcionalidades del menú relacionada a las necesidades del Pokémon, lo que hice fue en la parte del menú, creé una nueva clase, primero que nada. Se llama opción de menú. Le abstraí el texto, que es lo que agregábamos al string del primer menú. Y esta parte del elif, esta parte del elif es todo este flujo que vimos. Y en específico, todo este flujo nos daba siempre lo mismo, incrementar el nivel de satisfacción en la necesidad. Entonces, todo este flujo lo quise abstraer, lo quise encapsular en un método execute. ¿Está ahí bien? Ujú. Sí, está bien. Bueno, y en específico, pues lo que hace el método execute es incrementar el nivel de satisfacción. Entonces, todo el flujo que teníamos, en este caso el flujo es distinto, pero logra la misma finalidad, que es incrementar el nivel de satisfacción. Y ahora nuestras clases se relacionan así. Tengo un juego que en específico tiene opciones de menú y tiene un método para agregarle opciones de menú. Esta es la parte de la agregación, porque las opciones de menú son agregadas al juego. Una opción de menú tiene un texto y una necesidad. La opción de menú se compone en una necesidad.
Y también las necesidades son agregadas al Pokémon. Ahí sí me dio a entender. Bueno, sí me explico. Sí, Yo aquí tengo duda. Entonces, el método add menu option eh, es el que asocia al Pokémon. Más bien, mi pregunta es, ¿en qué momento se le asignan las necesidades al Pokémon? Que al mismo tiempo debe haber una correspondencia entre eso y Mm, las opciones de menú que agregas en la clase game. bien. Bueno, ahí jugué un poco con la referencia de necesidad. Esta misma necesidad, l- esa misma referencia a esa necesidad, es la que le paso a Necessity en el caso de Pokémon. Pero bueno, aquí tengo este diagrama, creo que lo voy a explicar mejor. Este, entonces, en mi constructor de juego, yo le mando todas las opciones que quiera agregar. Estas opciones de menú, como son de la clase Menu Option, llevan una necesidad. Esa necesidad es tomada aquí, Get Necessity, y es agregada al Pokémon. Ok. Y Supongo que bueno, solo es en un loop. sí. Y bueno, en el caso del string se agregan todas las nuevas opciones de menú. Y bueno, entonces, ¿qué resultado nos da esto? Que yo le pueda agregar tantas necesidades a mi Pokémon como yo quiera. Por ejemplo, si quiero que no tenga necesidades, pues simplemente instancio mi juego sin ninguna opción de menú y me da esto como resultado. Ahora, si yo creo dos opciones de menú, una para alimentar y otra para jugar con él, y se las paso en el constructor, mi menú resulta así, con las dos opciones por default y las dos necesidades que yo le agregué, o las dos opciones de menú que yo le agregué. Ahora, si yo le agrego otra nueva, aquí es como la parte de la extensión, porque simplemente estoy instanciando una nueva opción de menú en lugar de modificar todo el código que ya tengo. Entonces simplemente la instancio, se la paso en el constructor y aquí me resulta una extensión en mi menú, que es la opción 4 que es para la necesidad de dormir. No sé si me di a entender. Sí, 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 sí. todo bien. Y pues, bueno, entonces iríamos a la parte de los beneficios de este principio. Pues el primero es facilitar la extensión, que pues es básicamente lo que vimos en el ejemplo, o incluso usando la analogía del Game Boy, pues es como si yo quisiera un nuevo juego, pues simplemente se programa, o bueno, en este caso compramos otro cartucho, no es necesario estar modificando los circuitos del Game Boy. El mantenimiento es más fácil, por lo mismo de que pues si quiero agregar nuevas cosas, simplemente programo nuevos cartuchos. Si un cartucho me falla, pues simplemente me voy a fallar ese cartucho en lugar de que todos los cartuchos, o bueno, en lugar de que todo se vea afectado, más bien. Mejora la reusabilidad. Esto es, por ejemplo, supongamos que tenemos una clase que procesa pagos y cumple el principio de Open Close. Esa clase que procesa pagos me recibe tarjetas. Y para cada nueva tarjeta que yo quiera procesar, ya sea Visa, Mastercard, etcétera, yo programo un nuevo módulo, ¿no? Un nuevo cartuchito para tarjeta Visa, tarjeta Mastercard. Entonces, supongamos que me llega otro proyecto y me dicen, no, pues este proyecto nada más ocupa tarjetas Mastercard, las de Visa no. Ah, pues es muy fácil entonces reutilizar el cartuchito de Mastercard porque simplemente tengo que usar este. Mm, Y el de Visa, pues me olvido de él. Muy diferente a que tuviera todo mezclado y tuviera que estar yendo clase por clase a quitar todo lo relacionado a Visa. Mejora la colaboración porque pues cada desarrollador se encarga de su cartuchito y nada más. No es posible que un cartucho interfiera con otro porque pues están aislados. Mejora el testing, mejora la escalabilidad, ya sea para agregar nuevas funcionalidades, como pues, por ejemplo en el caso del Pokémon, que agregamos nuevas opciones de menú, o incluso para aumentar el número de usuarios. Supongamos una clase que se encarga de manejar los usuarios
Y pues de repente quiero agregar un nuevo usuario, pues simplemente programo el nuevo usuario y hago esa extensión del nuevo usuario, pero no es necesario que modifique mis clases que ya tengo, porque la clase que ya programé es capaz de administrar cualquier usuario. Entonces lo único que tengo que programar es una extensión de un nuevo tipo de usuario y reduce el riesgo de errores críticos. A esto pues, me voy a regresar al ejemplo del procesador de pagos de tarjeta de Mastercard y Visa. Supongamos que yo tuviera todo junto y de repente importó una librería de Visa, me falla. Entonces desde ahí me va a decir el programa que está fallando. Y si quiero hacer un pago con Mastercard, como Visa no está funcionando, pues Mastercard tampoco va a estar funcionando, cuando en realidad el único error está en Visa. Entonces, tenerlos separados es como decir, este cartucho Visa falla, pues es el único que va a estar fallando. Como Mastercard no tiene nada que ver con Visa, pues ese no va a tener riesgos de, o bueno, no va a tener errores. Es lo que entendí por reducir los riesgos críticos. Y pues eso sería todo de este principio. Muy bien, Muy excelente. bien. Gracias. Todo muy claro. Creo que ayudó bastante que hicieras los diagramas. Sí. Bueno, yo siento que sí, hacen los demás que vienen.